Vamos a la palabra. ¿Ya lo tienen? Vamos a estar de pies en Josué, en el capítulo primero. Vamos a estar de pies y en el capítulo primero, el verso 7. Verso 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Leemos nuevamente el verso 6, como dice: esfuérzate y sé valiente. Verso 7, como dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en el Señor? Y el verso 9, como dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos son valientes aquí? Uno de los peores enemigos que tiene la fe es el miedo, es el temor. Y hoy vamos a hablar de cómo vencer el temor y de cómo luchar contra ese enemigo de la fe. Hay gente valiente hoy en este lugar. Amén. Bendiga al que está a su lado y dígale: hay que ser valiente. Busque a alguien y dígale: se va todo temor, hay que ser valiente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, puede sentarse. El miedo no es una opción para nuestras vidas. El miedo es contrario a la fe. El miedo es improductivo. El miedo es atraso, retroceso, esclavitud, es opresión para el creyente. El miedo paraliza. Es contrario a la fe. La fe es acción. La palabra de Dios dice: enséñame tu fe sin tus obras o sin tus acciones, y yo te enseñaré mi fe por mis obras o por mis acciones. La fe implica una acción en lo que he creído en la palabra. Es contrario, totalmente contrario es el miedo. El miedo paraliza. En sí mismo, cuando habla de miedo en la palabra, en ocasiones, en el original, en el idioma original, se presenta como una especie de parálisis. Y vuelvo y digo, repito, es contrario a la fe. El miedo está separado, el miedo está apartado de la fe. La fe es acción. La fe nos dice que caminemos, que obremos, que actuemos en la palabra. Sin embargo, el miedo es parálisis. Paraliza el desempeño de la persona y del ser humano. Hay gente que tiene miedo al futuro, miedo a una mala noticia, miedo a cosas que pudieran repetirse en su vida, cosas que acontecieron en su pasado, algún tipo de trauma, algún tipo de situación difícil, algo que pudo haber generado quizás una especie de shock en la vida de la persona, del ser humano. Hay gente que tiene miedo a perder lo que tiene, miedo a lo que pudiera suceder,
y acontecer con sus finanzas, con sus bienes, con lo que tiene, con lo que posee. Hay gente que tiene miedo a no tener. Si no tengo para cubrir, para poder seguir adelante, cubrir los gastos, las deudas están creciendo. Hay gente que tiene miedo a que le diagnostiquen una enfermedad, de esas enfermedades terminales y enfermedades fuertes. Hay personas que tienen miedo a la oscuridad, miedo a montarse en un avión, miedo también a lo desconocido. La gente tiene miedo, pero el miedo, queridos hermanos, es contrario a la fe. Es uno de los enemigos de la fe, y nosotros fuimos llamados a tener fe, es decir, a ser valientes. Se le dice a Josué en el capítulo 1, en el verso 6, esfuérzate y sé valiente. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Diga conmigo, se esforzará. Dígalo otra vez, se esforzará y actuará. Si conozco a Dios, entonces me voy a esforzar. Si conozco a Dios, entonces voy a actuar. Si soy una persona de fe, actúo en la palabra, y muchas veces nuestras acciones de fe implican un esfuerzo. Diga, un esfuerzo. O sea que las cosas no serán quizás tan fáciles o tan sencillas, sino que tendremos que esforzarnos, poner de nuestra parte, poner de nuestra fuerza, de nuestro ímpetu, de nuestra diligencia, para que las cosas sucedan, acontezcan y sean conforme a la palabra de Dios, es decir, acciones en la palabra. Y se le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, para cumplir un propósito de Dios hay que ser valiente, hay que esforzarse, hay que actuar, tener acciones de fe. Cuando hay un proyecto de Dios, cuando hay un propósito de Dios para nuestras vidas, y quiero decirle que el Señor tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Es decir, que Dios tiene planes, Dios tiene propósito para nosotros. Dios tiene un fin específico y determinado en nosotros y para nuestras vidas. Y para que esto se cumpla, es necesario que nos esforcemos, actuemos en esa palabra y que seamos también nosotros valientes. Dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ser valiente, contrario al miedo, contrario al temor. Y dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para que cuides de hacer conforme a ¿qué? A toda la ley, es decir, a la palabra. Nosotros hoy debemos ser valientes para cuidar de hacer la palabra de Dios. O sea que el que hace la palabra de Dios, se esfuerza y actúa en fe, es una persona valiente. Diga conmigo, soy valiente cuando me ocupo en obedecer y hacer la palabra de Dios. Dígalo otra vez, cuando me ocupo en hacer la palabra de Dios, en actuar sobre la palabra. Diga conmigo, eso es ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para que hagas conforme a todo lo que está escrito, es decir, conforme a la ley en aquel entonces, y para nosotros es conforme a la palabra de Dios y lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho de nosotros. Y dice, no te apartes de ella, es decir, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Y cuántos saben que han sido prosperados por confiar en la palabra, actuar en la palabra, moverse en fe, por ser gente esforzada y por ser gente valiente? Diga conmigo, el ser esforzado y valiente es un deseo de Dios
Y es una virtud de Dios para nosotros. Dígale que está a su lado, hay que esforzarse, hay que ser valiente, creer en la palabra. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué? Porque no se apartará ni a derecha ni a izquierda la palabra de Dios en tu vida. Dile a alguien que no se aparte la palabra de tu boca, de tu corazón, que esté a la derecha, que esté a la izquierda, la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nosotros nos esforzamos y somos valientes para cumplir la palabra de Dios, el miedo se diluye, se difumina, desaparece. Diga conmigo, me esforzaré en hacer, en cumplir la palabra de Dios. Estará en mí, a mi derecha, a mi izquierda, en mi corazón, en mi boca, la palabra de Dios. Me esforzaré y seré valiente para que sea hecho, para que acontezca, para que se cumpla, y así seré prosperado. El verso 9 dice, mira que te mando. Diga, es un mandato. Dígale que está a su lado, no es una opción más, es mandatorio. Dios te dice, Dios nos dice, te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente, que seas muy valiente. No temas, es decir, no tengas miedo, dice el verso, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa es nuestra gran esperanza. Cristo, la esperanza de gloria, nuestro Señor y Salvador. Él estará conmigo en cada paso que dé. Él estará conmigo en cada esfuerzo. Él estará conmigo en cada acción de valentía, en el cumplimiento de la palabra de Dios. Él estará conmigo donde quiera que yo vaya, sea en el campo, sea en la ciudad, sea en el país o fuera del país, sea en mi trabajo o sea en el centro comercial, sea en la costa o sea en la montaña. El Señor estará conmigo en cada ejercicio y cada paso de fe que yo realice de acuerdo a la palabra, en obediencia a ella, confiando en el Señor, esforzándome y siendo valiente para que eso se cumpla, para que sea hecho en el nombre de Jesús. Dígale que está a su lado, así viene la prosperidad sobre mí. Busque a alguien y dígale, la prosperidad viene sobre mí cuando yo me esfuerzo, cuando soy valiente, cuando camino en la palabra. Dígale que está a su lado, la fe implica ser valiente, valentía, contrario al miedo. El miedo paraliza, la valentía hace que nos desplacemos hacia la voluntad de Dios, el milagro, su propósito en nuestras vidas. Amén. Como les dije, el miedo es improductivo. El miedo no permite que prosperes. El miedo a los gigantes de la vida, a lo que pudiera presentarse, incertidumbre, inseguridad. Genera también el miedo cierto afán, ansiedad, estrés. El miedo no proviene de Dios, ni es voluntad de Dios para nosotros. El miedo no permite que te muevas en la palabra. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres.
sujetos a servidumbres por el temor a la muerte o por el temor de la muerte. Lo que la muerte infunde, es decir, miedo, infunde temor. Y proviene del mismo infierno, del mismo Satanás, pero Cristo destruyó al que tenía el poder o el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y Jesús lo hizo con su propia muerte. Venció a Satanás en la cruz del Calvario, venció las fuerzas de las tinieblas, venció el imperio de la muerte, el imperio del miedo y el imperio del terror. Todo lo que es terror, todo lo que es miedo no proviene de Dios. Eso genera incertidumbre, inseguridad, hace que la persona sea improductiva, la petrifica, la paraliza y no puede actuar en la palabra de Dios. Sin embargo, lo contrario es lo que Dios pone en nuestro corazón, es lo que Dios dice y demanda de nosotros, y es la ayuda de Dios sobre nuestras vidas, el ser esforzado y el ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a alguien, dígale al que está a su lado: creo que hoy el miedo saldrá, se irá y va a desaparecer de mi vida. Busque a alguien y dígale: el miedo se va en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dígale a alguien: hoy me levanto en fe. Estamos atacando a uno de esos enemigos de la fe llamado miedo, y el miedo desaparece, porque dice la Biblia también en Romanos capítulo 8, contrario a lo que sería el imperio de la muerte que genera terror y miedo en la vida del ser humano, Cristo nos hizo libres de eso. Cristo te hizo libre de miedo, Cristo te hizo libre del terror, Cristo te hizo libre de todo temor. Así que no debes temer, debes tener confianza en Dios, que Dios está contigo y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, es decir, que obedecen a Dios, y Él los defiende. Romanos capítulo 8, verso 15, dice la palabra lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Diga, el espíritu de esclavitud está relacionado con el miedo, está relacionado con el temor, con el terror, con el pánico. Y es lo que Jesús vino a hacer. Jesús deshizo y paralizó las obras de Satanás. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás, llevando cautiva a la gente por el temor de la muerte. Pero Cristo nos hizo libres. Y dice aquí el libro de los Romanos que tenemos nosotros el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. O sea que el espíritu de esclavitud no viene de Dios. El espíritu de esclavitud viene del diablo. El espíritu de temor, dice, de esclavitud para estar otra vez en temor, eso no proviene de Dios, proviene del diablo, del que tiene el imperio de la muerte, pero fue destruido con todo su imperio. Y Cristo, por su sangre preciosa, nos hizo libres a nosotros de todo terror, de todo pánico, de todo temor. Amén. Hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Cuántos son creyentes aquí hoy? Y el espíritu de adopción es el espíritu de Dios sobre nuestras vidas, que pone el sello en nosotros y por el cual clamamos nosotros: Abba, Padre. Diga conmigo: Abba, Padre. La palabra Abba en los niños hebreos solamente podía ser pronunciada en ellos, es decir, los verdaderos hijos. El siervo, el esclavo nacido en casa o el siervo nacido en casa no podía mencionar en sus labios esta palabra hacia el amo de la casa, es decir, hacia el padre. Solamente los hijos podían decir: Abba, Padre. Abba, Padre significa, es decir, tú eres mi padre, es decir, papi, es decir, papito. Eso significa Abba, Padre. Es una relación y una confianza de cobertura, de protección, de cuidado, de provisión, de amor, aleluya, del abrazo y la cobertura del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial. El espíritu que tú y yo tenemos es el espíritu de Dios, y es el ímpetu en nuestros corazones puesto por la palabra, para que nosotros entendamos y comprendamos que tenemos un Padre que está en los cielos, un Padre que nunca falla, que siempre estará presente, un Padre que siempre proveerá, un Padre que siempre nos dará la mano, un Padre que siempre nos ayudará, un Padre que siempre caminará
caminará con nosotros, un Padre al cual podemos nosotros acudir, y un Padre que lo tiene todo lo que necesitamos, y somos herederos de nuestro Padre, y todo lo que es de nuestro Padre es nuestro. Así que no hay ningún tipo de temor cuando tienes el Espíritu de Dios, por el cual clamas: Abba, Padre. Si Él es tu Padre, Él te cuida y te protege. Él es tu Padre, Él está contigo siempre. Él es tu Padre, nadie puede meterse contigo y tener éxito en esa condición, porque tu Padre es mayor que todo. Él es el dueño, el Rey, el Todopoderoso, el Creador del universo. Amén. Dígale a alguien: estoy confiado porque tengo al Padre Celestial. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás tu padre no fue un padre que siempre estuvo presente. Quizás no tuviste esa oportunidad. Quizás no tuviste la oportunidad de conocer a tu padre aquí en la tierra. Quizás no tuviste la oportunidad de tener una buena relación con tu padre. Quizás tu padre se dejó llevar de la corriente y de una opresión social en nuestra América Latina, donde se ha difuminado y diluido tanto la paternidad, o lo que es la imagen paterna, la imagen del Padre. Sin embargo, tienes un Padre que estás en los cielos, y si no tuviste una buena imagen de un Padre, que venga el Espíritu de revelación sobre ti, y que el Señor cambie y transforme tu corazón, tu espíritu, tus pensamientos. Que perdones a tu Padre terrenal, que debes perdonarlo, debes hacerlo, si no fue el Padre que esperabas que fuese. Y saber que tienes un Padre que está en los cielos, un Padre amoroso, un Padre que guía, un Padre que dirige, un Padre que provee, un Padre que siempre estará presente, un Padre que nunca te dejará, un Padre que siempre estará desocupado para atenderte. No tenemos el espíritu de temor para estar en esclavitud, sino que tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El temor es enemigo de la fe. Y en Mateo capítulo 14 vemos un escenario donde los discípulos estaban cruzando en medio del mar. Y dice el verso 24 que las olas azotaban la barca y el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El miedo estaba en ellos. El miedo los abordaba. Y aquí vemos una gran enseñanza. Jesús no infundía miedo, pero ellos vieron a Jesús como un fantasma. El miedo estuvo en ellos. Y el miedo estaba del lado de ellos. Hay momentos y hay ocasiones donde Jesús quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo conmigo, quiere hacer algo con nosotros. Se está manifestando en los momentos más horribles de nuestra vida. El cuadro era que los vientos eran contrarios. La barca estaba siendo azotada por las olas. Había peligro, un alto riesgo. Pero Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas, caminando sobre las olas, caminando sobre la marejada, caminando aún siendo el viento contrario. Quiero decirte que Jesús estará presente siempre y cuando hayan vientos contrarios. Él estará presente. Debes tener el ojo,
debes tener la sabiduría, el entendimiento, debes tener el discernimiento y debes tener la confianza. Pero si el miedo está en ti, el miedo te abordará y en vez de ver a Jesús, podrás ver algo que no es Jesús. Ellos vieron a Jesús como un fantasma y dice la Biblia que dieron gritos de miedo, voces de miedo, se asustaron. Debemos de aprender a ver a Dios obrando de diferentes formas y de diferentes maneras. A veces no es la forma o la manera que estás acostumbrado, pero es Jesús. Es el Señor tratando contigo. Es su presencia que se acerca a ti. Es su gracia. Es su ayuda. Es Él llegando para entrar en la barca, para estar contigo en medio de la marejada y de los vientos contrarios de la vida.